Nunca pensé que mi vida se convertiría en una pesadilla el día que mi padre decidió casarse de nuevo. Pero lo que comenzó como un sueño de familia perfecta, terminó convirtiéndose en el peor capítulo de mi existencia. Mi nombre es Sofía, tengo 23 años, y esta es la historia de cómo mi madrastra destruyó mi relación con mi padre, y cómo años después descubrí que todo fue parte de un plan mucho más retorcido de lo que jamás imaginé. Todo comenzó en marzo de 2020. El mundo entero entraba en cuarentena por la pandemia, y yo, que vivía con mi madre en Valencia, tuve que mudarme temporalmente con mi padre en Barcelona. Él acababa de casarse con Miranda, una mujer de 35 años que parecía salida de una revista de moda. Al principio todo era perfecto. Miranda me recibió con los brazos abiertos, cocinábamos juntas, veíamos películas, incluso planeábamos ir de compras cuando todo esto terminara. Pero entonces llegó la noticia. Miranda estaba embarazada. Y ahí fue cuando comenzó mi infierno personal. No fue inmediato. Los primeros meses fueron normales. Pero a medida que su vientre crecía, su actitud hacia mí cambiaba radicalmente. Dejó de dirigirme la palabra. Cuando yo entraba a una habitación, ella salía. Si intentaba conversar, me respondía con monosílabos o simplemente me ignoraba. Mi padre lo notaba, claro que lo notaba, pero cada vez que yo intentaba hablar con él sobre el tema, me decía que eran las hormonas del embarazo, que tenía que ser más comprensiva. Ser comprensiva. Como si fuera mi responsabilidad soportar el maltrato en silencio. Las semanas pasaban y la situación empeoraba. Miranda comenzó a hacer comentarios pasivo-agresivos sobre todo lo que yo hacía. Si cocinaba, la comida estaba muy salada. Si limpiaba, nunca era suficiente. Si estaba en la sala viendo televisión, estaba ocupando su espacio. Empecé a encerrarme en mi cuarto, a salir solo para comer o ir al baño. Mi ansiedad se disparó. Comencé a perder cabello. Mechones enteros se me caían en la ducha. Perdí 7 kilos en 2 meses. Mi madre me llamaba todos los días preocupada, pero yo le mentía, le decía que todo estaba bien, porque no quería preocuparla. Pero las cosas llegaron a su punto de quiebre una mañana de julio. Era un día caluroso, recuerdo perfectamente. Bajé a la cocina temprano porque no había podido dormir. Tenía hambre, así que me serví un tazón de cereales con leche y me senté en la barra de la cocina a comer en silencio. No hice ruido. No molesté a nadie. Solo estaba desayunando. Entonces Miranda bajó. Me miró con una expresión que nunca olvidaré. Puro desprecio. Caminó hacia mí, agarró mi tazón de cereales y lo tiró al fregadero con tanta fuerza que el tazón se partió en 2. Todavía puedo escuchar sus palabras exactas: no puedo más contigo en esta casa. Me estás estresando. Me estás enfermando. Quiero que te vayas. Ahora. Me quedé congelada. No podía creer lo que estaba pasando. Intenté hablar, pero mi voz no salía. Entonces escuché los pasos de mi padre bajando las escaleras. Pensé, finalmente va a defenderme. Finalmente va a ponerle un alto a esto. Pero no, mi padre miró la escena, miró a Miranda llorando de manera teatral, y luego me miró a mí. Y me dijo: Sofía, creo que lo mejor es que busquemos otro lugar para ti. No podemos seguir así. Tu madrastra está embarazada y necesita tranquilidad. Sentí que me arrancaban el corazón del pecho. Le supliqué. Le expliqué todo lo que había estado pasando en los últimos meses. El maltrato, la indiferencia, los comentarios hirientes. Le dije que estaba perdiendo cabello por el estrés, que no estaba durmiendo, que apenas estaba comiendo. ¿Y sabes qué me respondió? Me dijo que estaba exagerando. Que Miranda tenía razón al sentirse estresada porque yo era muy dramática. Que las hormonas del embarazo la tenían sensible y que yo debía ser más madura y entenderlo. Subí a mi cuarto llorando desconsoladamente. Me encerré con llave. Durante horas escuché a mi padre y a Miranda discutir abajo, pero sabía que esa discusión no era en mi defensa. Cuando cayó la noche tomé mi mochila, metí lo esencial, ropa, documentos, mi computadora, y me escapé por la ventana de mi habitación. Llamé a mi mejor amiga Laura. Ella vivía a 20 minutos a pie.
Caminé por las calles vacías de Barcelona esa noche, llorando todo el camino. Laura me abrió la puerta, me abrazó sin hacer preguntas y me dejó quedarme en su casa. 2 días después mi madre vino a recogerme y me llevó de vuelta a Valencia. Pero ahí no terminó la historia. Estaba furiosa. Herida. Traicionada. Así que hice lo que muchos jóvenes hacen cuando necesitan desahogarse. Publiqué todo en redes sociales. No di nombres completos, pero conté mi experiencia. La historia se viralizó en mi familia. Mis tíos, primos, abuelos, todos se enteraron. Y todos, absolutamente todos, se pusieron de mi lado. Mi padre quedó como el villano de la película. Recibió cientos de mensajes de familiares criticándolo, llamándolo mal padre, diciendo que había elegido a una mujer sobre su propia hija. Mi abuela paterna dejó de hablarle durante meses. Fue devastador para él. Durante casi 2 años no tuve contacto con mi padre. Él intentó llamarme varias veces, pero yo rechazaba todas sus llamadas. No quería saber nada de él. Nada de Miranda. Nada de esa parte de mi vida. Entonces, en septiembre de 2022, recibí un mensaje de Facebook de alguien llamado Carolina. Carolina era la novia de mi primo Andrés. Nunca la había conocido en persona. Me escribió un mensaje largo contándome que ella también había tenido problemas con su padre de joven, que habían estado sin hablarse durante años, y que ahora se arrepentía de haber perdido todo ese tiempo. Me dijo que la vida es corta, que la familia es lo más importante, y que debería darle una oportunidad a mi padre de arreglar las cosas. Al principio fui amable. Le agradecí sus palabras, pero le expliqué que mi situación era diferente, que había abuso de por medio, y que no estaba lista para perdonar. Pensé que con eso terminaría la conversación. Me equivoqué totalmente. Carolina se obsesionó con la idea de reconciliarme con mi padre. Comenzó a enviarme mensajes diarios. Artículos sobre perdón. Vídeos motivacionales. Citas inspiradoras. Cuando bloqueé su Facebook, me buscó en Instagram. Cuando bloqueé su Instagram, me buscó en Twitter. Creó cuentas falsas para seguir contactándome. Me enviaba emails largos y emotivos a las 3 de la mañana. Era acoso puro y simple, pero yo intentaba ser educada porque, después de todo, era la novia de mi primo. Entonces las cosas escalaron de una manera que nunca imaginé posible. Un sábado por la tarde mi madre me llamó histérica desde Valencia. Su voz temblaba tanto que apenas podía entender lo que decía. Aparentemente Carolina había conseguido nuestra dirección de alguna manera, había conducido más de 3 horas desde Barcelona hasta Valencia sin avisar, y había intentado organizar una reunión sorpresa entre mi padre, Miranda y yo en la puerta de nuestra casa. Mi madre me contó que estaba regando las plantas del jardín, cuando vio un coche desconocido estacionarse frente a nuestra casa. Carolina bajó del coche con una sonrisa gigante, seguida por Miranda cargando a mi hermanito Miguel, y mi padre con cara de absoluta incomodidad. Carolina tocó el timbre como si fuera una visita normal, como si aparecer sin invitación en la casa de alguien que te ha bloqueado en todas las redes sociales fuera algo completamente razonable. Cuando mi madre abrió la puerta y vio quiénes eran, les dijo que se fueran inmediatamente. Pero Carolina insistió, diciendo que solo querían hablar, que era importante para la familia. Mi madre, que es una mujer tranquila normalmente, perdió la paciencia completamente. Les gritó que abandonaran nuestra propiedad o llamaría a la policía. Mi padre intentó disculparse, pero Miranda solo miraba con esa expresión de víctima que también sabía interpretar. Finalmente se fueron, pero Carolina dejó una carta en nuestro buzón rogándome que reconsiderara. Le escribí a mi primo Andrés pidiéndole que controlara a su novia. Él se disculpó, me dijo que hablaría con ella, que no volvería a pasar. Pero Carolina no se detuvo. 2 semanas después apareció en mi universidad. Esperó fuera de mi clase. Cuando salí, estaba ahí con Miranda. Las dos me estaban esperando con caras de esperanza, como si estuvieran haciendo algo noble. Entré en pánico. Llamé a seguridad del campus. Tuvieron que escoltarlas fuera de la propiedad. Mi primo rompió con Carolina después de ese incidente. Pensé que finalmente todo había terminado. Pero entonces ocurrió el acto final de su locura.
Una noche de noviembre, mi madre y yo estábamos cenando cuando escuchamos un ruido fuerte afuera. Salimos a ver qué pasaba y encontramos las llantas de nuestro coche pinchadas. Las ventanas de nuestra casa habían sido rayadas con spray rojo. Y en la puerta principal había un mensaje pintado: perdona a tu padre. Llamamos a la policía inmediatamente. Revisaron las cámaras de seguridad de los vecinos y ahí estaba Carolina, clara como el día, vandalizando nuestra propiedad. La arrestaron esa misma noche. Carolina fue acusada de acoso, vandalismo y daño a propiedad privada. Su familia tuvo que pagar 5.000 euros en daños. Le pusieron una orden de alejamiento de 150 metros. Fue condenada a servicio comunitario y sesiones obligatorias de terapia psicológica. Pensé que ese sería el final definitivo de toda esta pesadilla. Pero entonces descubrí algo que cambió toda mi perspectiva de la situación. Durante el juicio, que duró casi 3 meses, el abogado de Carolina presentó como evidencia cientos de capturas de pantalla de conversaciones entre Carolina y Miranda. Y ahí, en esos mensajes que fueron proyectados en una pantalla gigante en la sala del tribunal, estaba la verdad completa y devastadora. Miranda había estado manipulando a Carolina desde el principio con una precisión quirúrgica. Le había contado una versión completamente distorsionada de los eventos, pintándose a sí misma como una madrastra amorosa y a mí como una adolescente rebelde y malcriada. En los mensajes Miranda decía cosas como: Sofía siempre fue problemática, incluso antes de que yo llegara. Me inventó historias horribles solo porque no podía aceptar que su padre rehacía su vida. He intentado acercarme a ella miles de veces, pero me rechaza con crueldad. Pero lo más escalofriante era cómo Miranda había estudiado cuidadosamente la psicología de Carolina. Sabía que Carolina tenía una relación rota con su propio padre y usó eso en su contra constantemente. Le decía cosas como: sé que entiendes lo que es perder tiempo valioso con un padre. No dejes que Sofía cometa el mismo error que tú cometiste. Los mensajes estaban llenos de manipulación emocional experta. Carolina, con sus propios traumas familiares sin resolver, cayó completamente en la trampa. Y lo peor de todo es que Miranda no solo le dio información, sino instrucciones específicas. Miranda le dio nuestra dirección exacta en Valencia. Miranda le dijo los horarios precisos de mis clases en la universidad, incluyendo en qué edificio y en qué aula estaba. Miranda fue quien sugirió la reunión sorpresa en Valencia, incluso le dio indicaciones de cómo llegar. Y cuando nada de eso funcionó, cuando cada intento falló, fue Miranda quien plantó la idea del vandalismo con mensajes como: a veces las personas necesitan un shock para reaccionar. Algo que les haga ver lo serio de la situación. Miranda básicamente usó a Carolina como un arma, sabiendo perfectamente que esta mujer tenía problemas emocionales que podía explotar. Y cuando todo salió mal, Miranda se lavó las manos y dejó que Carolina cargara con todas las consecuencias legales. Pero Carolina no era tonta. Antes de que la arrestaran, había guardado todas las conversaciones con Miranda. Y durante el juicio, su abogado las presentó como evidencia para demostrar que había sido influenciada y manipulada. Cuando vi esos mensajes, me quedé sin palabras. El nivel de manipulación, de frialdad, de pura maldad que Miranda había demostrado era escalofriante. No solo me había maltratado a mí, sino que había usado a una persona vulnerable para continuar su campaña de acoso incluso después de que yo me había alejado. Le envié todas las capturas de pantalla a mi padre. 3 días después, recibí una llamada suya. Estaba llorando. Me pidió perdón. Me dijo que había sido un ciego, un idiota, un mal padre. Me explicó que Miranda había pasado 2 años convenciéndolo de que yo había exagerado todo, que era una adolescente dramática en busca de atención. Pero ahora, con la evidencia irrefutable frente a él, no podía seguir negando la realidad. Mi padre se divorció de Miranda en marzo de 2023. Ella peleó por la custodia total de mi hermanito Miguel, pero el juez, al revisar el caso de Carolina y ver el patrón de manipulación de Miranda, otorgó custodia compartida con supervisión. ¿Y yo? ¿He perdonado a mi padre? Honestamente no. No del todo. Mantenemos contacto ahora, hablamos cada semana, pero nuestra relación nunca será la misma. Él eligió creerle a su esposa sobre su propia hija. Me abandonó cuando más lo necesitaba.
Esas heridas no sanan con un simple lo siento. Pero decidí algo importante. A pesar de todo el odio que siento hacia Miranda, decidí ser parte de la vida de mi hermanito Miguel. Ese niño no tiene la culpa de tener una madre manipuladora y un padre que fue débil. Quiero estar ahí para él, quiero que crezca sabiendo que tiene una hermana mayor que lo ama, que lo protege, y que nunca lo va a abandonar como nuestro padre me abandonó a mí. En cuanto a Miranda, tomé una decisión final. Publiqué toda la verdad en redes sociales nuevamente. Las capturas de pantalla, el reporte policial, todo. Porque Miranda había comenzado a jugar el papel de víctima públicamente, diciendo que su matrimonio se había destruido por culpa de una hijastra resentida. No iba a permitir que reescribiera la historia a su favor. La verdad siempre sale a la luz. Siempre. Esta experiencia me enseñó varias cosas importantes. Primero, que el amor no justifica el maltrato. Que decir las hormonas o el embarazo no son excusas válidas para el abuso emocional. Segundo, que algunas personas son capaces de niveles de manipulación que no podemos ni imaginar. Y tercero, que a veces las personas que deberían protegernos son las que más daño nos hacen. Si estás pasando por algo similar, si alguien en tu vida te está haciendo sentir pequeño, insignificante o culpable por existir, quiero que sepas algo, no estás exagerando. Tu dolor es válido. Tu experiencia es real. Y mereces estar en un ambiente donde te valoren, te respeten y te amen de verdad. Y si eres un padre o una madre leyendo esto, por favor, escucha a tus hijos. No desestimes sus experiencias. No priorices a tu nueva pareja sobre ellos. Porque una vez que se rompe esa confianza, es casi imposible repararla. Esta es mi historia. Gracias por escucharla hasta el final. Si te gustan este tipo de vídeos, dale like y suscríbete.